Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez, profesor de Lenguaje, Literatura y Razonamiento Verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase más del curso de literatura, ¿ya? Vamos a hacer un esquema general sobre la literatura peruana. La literatura peruana es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque va a formar parte de nuestra identidad. Como peruanos, si un extranjero viene acá, ¿no? Al Perú y nos dice, oye, ¿tú eres peruano? Sí, claro, yo soy peruano. Entonces, si eres peruano, dime eh, ¿de dónde viene la palabra Perú? Y nosotros, wow, soy peruano y ni siquiera sé de dónde viene la palabra Perú. Entonces, ¿por qué dices que eres peruano? ¿Y todo peruano deberíamos saber de dónde viene la palabra Perú? Sí, profe. Y entonces, ¿dónde encuentro eso? Eso lo vas a encontrar en las obras literarias, el origen de la palabra Perú. Por eso es importante conocer la literatura peruana. Ahora ya entendí. Claro, si tú eres peruano, deberías saber eso. Te doy un dato. En la literatura peruana vamos a ver tres periodos, tres etapas, tres épocas. La primera etapa se llama la etapa prehispánica, ¿ya? Bueno, literatura prehispánica. En esa literatura prehispánica se va a desarrollar las obras literarias que, eh, que, las obras literarias antes del siglo XVI, o sea, antes de la llegada de los españoles. Por eso es muy importante la literatura prehispánica, ¿ya? Antes del siglo XVI. Pero cuando llegan los españoles, recuerda que los españoles llegan trayendo, ¿qué llegan trayendo? Llegan trayendo, llegan trayendo la escritura. Eso quiere decir que antes de los españoles había o no había escritura. No, no había escritura. ¿Y cómo era la literatura entonces? Era una literatura oral. Entonces ahí tenemos la característica de la literatura prehispánica, la oralidad, ¿ya? Claro, porque la literatura prehispánica, o sea, pre significa antes, le fijo pre, antes, hispánica, español, antes de la llegada de los españoles, la literatura era 100% oral, no había escritura. Ya cuando llegan los españoles, trayendo a sus sacerdotes, trayendo a sus soldados, trayendo sus caballos, trayendo la escritura también. ¿No? Van a venir con todo, hasta las enfermedades van a traer, todo traen, todo el servicio completo, el pack completo van a traer los españoles, ¿ya? Pero nos interesa la oralidad, chicos. ¿Por qué? Literatura prehispánica. Número uno, característica de la literatura prehispánica es la oralidad. Segunda etapa o segunda literatura sería la etapa colonial. La etapa colonial o la literatura colonial, es la literatura en la cual ya los españoles ya se en el asentado en el Nuevo Mundo, o sea, ya llegaron acá al Perú. Esa va a ser la segunda etapa, se llama etapa colonial. En esta etapa colonial, en esta etapa colonial van a haber tres periodos, ¿ya? Cuando recién llegan los españoles, conquista. Cuando los españoles se quedan acá, estabilización. Y cuando ya los peruanos están hartos de los españoles, viene la etapa de crisis para los españoles, crisis del régimen colonial. O sea, cuando hablamos de colonial, nos referimos al mundo andino o al mundo hispano. ¿A qué mundo nos referimos? Colonial se refiere al mundo hispano, es decir, a los españoles, ¿ya? Bien, tenemos esa idea. El régimen colonial. El régimen colonial, ¿no? El sistema político, sistema económico, sistema social, todo eso forma parte del régimen colonial, es decir, del régimen del mundo hispano. Bien. Y la tercera etapa, ¿cómo se llama, profesor? La tercera etapa sería la etapa republicana. Ahí está la literatura republicana. ¿Ya? Entonces, tres etapas. Número uno, prehispánica. Número dos, colonial. Y número tres, republicana. Esas tres literaturas son muy importantes, ¿ya? Vamos a ir viendo poco a poco cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la literatura peruana. Pero, profe, usted nos dijo que iba a decirnos de dónde viene la palabra Perú. Muy bien. Cuando los españoles llegan, en la etapa colonial, cuando los españoles llegan, eh, ellos van a escribir, los españoles van a escribir todo lo que, todo lo que han visto en el Nuevo Mundo.
Y eso se lo van a contar al rey. Son van a escribirlo en unos documentos llamados crónicas. Las crónicas son los testimonios, son documentos que van a ir directos hacia el rey, ¿ya? Todo lo que han visto, todo lo que han visto, ¿ya? Como cuando la mamá se va al trabajar y le dice a su hijito mayor, oye, cuida bien a tu hermanito menor. Ya, ya, mamá, yo te voy a decir todo lo que ha hecho él. Y le cuenta todo, ¿no? Mamá, mi hermanito se ha portado mal. ¡Ah! Y el hermanito dice, no, 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 mamá, mi hermano mayor se ha portado mal. Yo no, yo me he portado bien, ¿o qué tienes? Y entonces ellos le van a contar todo a la mamá. ¿Quién se portó bien, quién se portó mal? Igualito, los cronistas van a hacer lo mismo. Los cronistas le van a contar todo al rey. Le van a contar a su manera, según su punto de vista. Y hay tres tipos de cronistas: cronista indígena, cronista español y el cronista mestizo. Claro, pues el cronista español va a decir a su manera, le va a contar al rey todo lo que ha visto, pero a su manera. Va a decir, oye, sí, el nuevo mundo, sí, acá los indios son salvajes, son caníbales, sí, tratan mal a todos, sí, nos quieren matar, son abusivos, dicen los indios. Ese es su punto de vista. Y los cronistas indígenas van a decir, no, los españoles nos tratan mal. Rey de España, miren, todos estos españoles que están en la administración tratan de manera injusta a los indios. Nos quitan nuestras cosechas, se quedan con nuestras tierras, se llevan a nuestros hijos. Y entonces los cronistas indígenas van a hablar según su punto de vista. Profe, y el cronista mestizo, hay uno que es muy importante. Se llama Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega va a decir, eh, pero Garcilaso es el primer mestizo racial y cultural. Es decir, que él, su mamá era sobrina de Huayna Capa, y Huayna Capa es un inca, por eso que él va a hablar bien de los incas, va a hablar bien del imperio incaico, porque su mamá era sobrina de Huayna Capa, pues. Es más, Garcilaso se considera descendiente de los incas, y su papá era un soldado español. Entonces, Garcilaso no va a hablar mal ni de su mamá ni de su papá. No va a hablar mal del imperio incaico ni del mundo hispano. No va a hablar de él. Él más bien va a hablar bien de los dos mundos, del mundo andino y del mundo hispano. Y él va a tratar de conciliar. Es el primer cronista que va a tratar de vincular esos dos mundos. Va a tratar de vincular esos dos mundos, de armonizar esos dos mundos, equilibrar, armonizar, conciliar, para que esos dos mundos, el mundo andino y el mundo hispano, ¿no? Sean bien vistos por el rey. Por eso se dice que el estilo de Garcilaso de la Vega es un estilo armónico, un estilo equilibrado, un estilo sereno, un estilo prosista. Claro, Garcilaso no va a escribir en verso, va a escribir en prosa también, ¿ya? Es un estilo prosista y armónico y sereno y equilibrado. Y Garcilaso de la Vega, cuando era un niñito, escuchaba las historias de sus abuelos maternos. Sí, él era pequeñito, sus abuelos le contaban historias sobre el dios Sol y cómo el dios quería organizar el mundo andino. Y el dios Sol mandó a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para que salgan del lago Titicaca y puedan organizar el mundo andino. Organizar a que estaban, las tribus que estaban alejadas del mundo del imperio incaico, las tribus salvajes. Esas tribus no eran los incas, el imperio incaico era diferente. El imperio incaico se enfrentó a estas tribus, porque estas tribus sí eran salvajes, estas tribus sí eran caníbales. Incluso habían cronistas que decían, oye, en el imperio incaico hay monstruos, hay gigantes, tienen un solo ojo, hay sirenas. O sea, parece que estos cronistas más bien estaban hablando de la Odisea en vez de hablar del imperio incaico. Y así, pues cada cronista hablaba a su manera. Y entonces Garcilaso se da cuenta de que la llegada de Manco Cápac y Mama Oglio fue para organizar el mundo. Y eso está muy bien. Y la llegada de los españoles fue para evangelizar a las tribus que eran salvajes. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque gracias a Manco Cápac y a Mama Oglio,
se organizó el mundo. Gracias a los sacerdotes que evangelizaron a las tribus salvajes, el mundo andino fue un mundo hermoso, fue un mundo bello, fue un mundo feliz, fue un paraíso. Eso dice Garcilaso. Y Garcilaso lo que hace es idealizar, idealizar el mundo andino. Él dice, no, el mundo andino es hermoso, es un paraíso. Y entonces recuerden que cada uno tiene una visión. Y Garcilaso cuenta en su libro, Comentarios Reales de los Incas, ojo que está hablando en su libro, el título del libro es Comentarios Reales de los Incas. Los Incas hace referencia, ojo, a los Incas, no a los indios, a los Incas, a los que tienen mucho poder. Entonces, ahí en su libro, Comentarios Reales, recuerden que las crónicas, todos estos libros de los cronistas, se han dividido en dos partes. ¿Por qué? ¿Por qué las crónicas siempre están divididas en dos partes? Porque el mundo se dividió en dos, pues. El mundo se dividió en el mundo andino y en el mundo hispano. O estabas con, o estabas con el mundo andino o estabas con el mundo hispano. Una de dos. Y entonces, ah, en la primera parte del libro, Garcilaso de la Vega lo que va a hacer es hablar sobre el mundo andino, su organización social, política y económica. Todo lo mejor que puede haber, la organización del mundo andino. Eso está en la primera parte. Y lo hace para criticar a otros autores que no dicen la verdad. Garcilaso dice, yo sí digo la verdad, yo soy el único que dice la verdad, porque yo tengo fuentes orales, mis abuelos me contaron eso de niño, y tengo fuentes escritas porque yo he leído, yo sé leer y escribir, entonces yo se lo he contado yo lo he leído de autores, de cronistas españoles, por ejemplo, Juan de Betanzos. Garcilaso siempre menciona a Juan de Betanzos. Entonces, Garcilaso ha leído a otros cronistas y se ha dado cuenta que los otros cronistas no dicen la verdad. En cambio, él sí. Por eso que en la primera parte de su crónica él va a criticar a otros autores. Y en la segunda parte, ahí lo que él hace es hablar de los conquistadores, de cómo entre los conquistadores también hubo una discusión, una pelea entre ellos, hubo una guerra civil entre los españoles, entre los conquistadores. Y eso es lo que va a mencionar Garcilaso en la segunda parte de su libro titulada Historia General del Perú. Ahí lo menciona Garcilaso, Historia General del Perú. Y, eh, y la segunda parte Garcilaso va a reivindicar la figura de su padre. Su papá era un soldado español, había luchado para la corona. Y su papá fue el que le dijo, ¿no? Garcilaso, hijo, cuando cumplas 20 años, te vas a España, reclamas la herencia. Y entonces, cuando Garcilaso cumplió 20 años, se fue a España, pero no le dieron nada. Habló con el rey y todo, no, 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 no te vamos a dar nada porque tu papá fue un traidor a la patria. Tu papá ayudó al hermano de Francisco Pizarro, conocido como Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro era un traidor a la patria, un traidor a España. ¿Por qué? Porque la corona española había enviado a don Pedro de la Gasca y Gonzalo Pizarro se enfrenta a don Pedro de la Gasca. No, no quiere aceptar el poder que se le ha otorgado a don Pedro de la Gasca. Gonzalo Pizarro se muestra como un rebelde. ¿Y quién lo ayudó? El papá de Garcilaso. ¿Cómo lo ayudó? Le entregó un caballo para que huya y pueda salvar su vida. Por eso que a Garcilaso no le van a dar nada, pues, de lo que le corresponde porque su padre había participado en la conquista. No le van a dar. Garcilaso tuvo que buscar a un tío para hospedarse. Tenía un tío español y allá el tío fallece y le deja la herencia, pues, ¿no? Una hacienda. Ahí en esa hacienda, en España, ahí es donde Garcilaso va a poder escribir sus comentarios reales de los incas. Ahí es donde él va a recordar todo lo que le contaban sus abuelos maternos. Dice Garcilaso que cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, le preguntaron a un indio, oye, ¿cómo se llama este lugar? Ah, este lugar es el río, pues es el río, se llama río Virú. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Virú. Y los españoles que todo lo confunden dijeron, ah, Perú.
Virú. Ah, Perú, Perú. No, he dicho Virú. No, Perú, Perú. Sí, sí, Perú. Ha dicho Perú, ha dicho Perú. Y se quedaron con Perú. Entonces, de ahí nace el nombre Perú, pues. O sea, nace del nombre de un río. Nuestro Perú viene del nombre de un río, Virú. Entonces, como peruanos tenemos que saber de dónde viene el nombre Perú. Hola, pollito perdido. Y ahora ya sabemos, pues, ¿no? ¿De dónde viene la palabra Perú? Viene de el río Virú. Entonces, ¿eso dónde está? En las crónicas de Garcilaso de la Vega, quien nos cuenta todo sobre la conquista española y también sobre el imperio incaico. ¿Sí? Ahora, la literatura peruana tiene tres características. Primera característica, es pluricultural. O sea, va a mezclar muchas culturas. Sobre todo, habíamos dicho que el mundo se dividió en dos culturas, la cultura andina y la cultura hispana. Pero ojo, también van a haber otras culturas. Dentro del Perú hay otras culturas. Aparte de la cultura andina, está la cultura amazónica, está la cultura costeña. Amazónica, costeña, andina, son culturas, así como la cultura hispana, ¿no? Eso se llama pluricultural. Y luego tenemos la característica, son tres características de la literatura peruana. La segunda característica, ¿cuál es? El multilingüismo. Y su mismo nombre lo dice, multilingüismo, muchas lenguas. Pero como el mundo se había dividido en dos, solamente van a predominar dos lenguas. ¿Cuáles son? ¿Qué lengua se hablaba en el mundo andino? El quechua. ¿Y qué lengua se va a hablar en el mundo hispano? El castellano. Entonces, cuando nos mencionen quechua o castellano, estas características hacen referencia a las lenguas, al multilingüismo. Exacto. Y también tenemos una tercera característica, la heterogeneidad. ¿Qué significa ser heterogéneo? Lo heterogéneo es la mezcla de la oralidad con la escritura, ¿ya? Recuerden que los españoles trajeron la escritura, pero antes de que ellos lleguen, acá ya había oralidad. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque la oralidad se presentaba, ¿no? Se transmitía de generación en generación. Los abuelos a los padres a los hijos a los nietos, todo eso se transmitía. Pregunta, ¿qué es lo que se transmitía de manera oral, de generación en generación? ¿Se transmitían los mitos o se transmitían las novelas y los cuentos? ¿Qué es lo que se transmitía de generación en generación, de boca en boca? ¿Qué se transmitía? ¿Los mitos o las novelas? Los mitos. Entonces, la característica de los mitos es la oralidad. Claro, porque los mitos se transmitían de generación en generación. Y cada pueblo contaba los mitos a su manera. Por eso se dice que los mitos tienen versiones. Si vamos a Grecia, Edipo Rey es contada de diversas maneras en cada polis. Si vamos a Grecia, la Ilíada de Aquiles es contada de diversas maneras. Cada polis lo cuenta a su manera, porque es un mito. Igual acá. Así como los griegos tenían sus mitos griegos, o sea, hablaban de la genealogía de los dioses en un libro titulado La Teogonía de Siodo, acá en el Perú también teníamos un libro donde estaban todos los dioses. Se llamaba Dioses y Hombres de Guarochirí. Ahí están todos los mitos andinos. Profito, ¿cuál es la diferencia entre mito y leyenda? El mito es, es una explicación de hechos naturales. Por ejemplo, el origen de dos islas que están en Pachacamá, o el origen del universo, o el origen de los peces en el mar, pero siempre tenía que ver con elementos de la naturaleza. En cambio, las leyendas explicaban sobre el origen de algo, pero también en las leyendas habían personajes históricos y lugares históricos. Personajes históricos se refiere a personajes que han existido en la vida real. Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Odio es una leyenda. ¿Por qué? Porque ambos existieron en la vida real. Ellos, ¿de dónde salieron? Del lago Titicaca, y el lago Titicaca es un lugar que existió en la vida real.
es una leyenda. Y ellos fundaron el Cusco, y el Cusco es un lugar que existe en la vida real. Entonces la leyenda siempre va a utilizar personajes y lugares que sí han existido. En cambio, los mitos no. Los mitos me hablan de dioses. A ver, dime, el dios no lo podemos ver, pues, ¿no? Es más, los dioses se utilizan como para explicar el origen de algo, pero no podemos observar a los dioses. No podemos decir que ellos existen, pues, ¿no? Porque no los podemos ver. En cambio, los lugares y personajes históricos sí son parte de la leyenda. La leyenda se relaciona mucho con la historia, leyendas. Y los mitos no. Los mitos se relacionan más con los hechos naturales o el origen de los hechos naturales. Bien, entonces, tenemos acá, miren, por ejemplo, el mito, el mito andino, ¿no? Donde están todos los mitos andinos, se llama Dioses y Hombres de Guarochirí, así se llama el título del libro, ¿no? Es un libro en el cual Francisco de Ávila ha recopilado, el sacerdote, el extirpador de idolatrías. Francisco de Ávila ha recopilado varios mitos y lo ha juntado ahí en ese libro, ¿no? Dioses y Hombres de Guarochirí. Es un libro que va a ayudar bastante, ¿no? A conocer los mitos del mundo andino. Y, y también tenemos, también tenemos un mito importante. Dentro de ese libro tenemos el mito del dios Kuniraya Huiracocha. No sé si ustedes lo han escuchado. El dios Kuniraya Huiracocha que se enamoró de una princesa, un dios que se enamora de una princesa. La princesa se llamaba Cahuyaca, ¿no? El dios construía andenes, construía, ¿no? Mandaba crear lagos, ríos, océanos, mares, peces, todo creaba el dios Punirraya Huiracocha. Pero un día se enamoró de una chica, de una princesa muy hermosa llamada Cahuyaca. Ella estaba sentada debajo de un árbol de lúcumo y el dios Punirraya, para acercarse a ella, ¿qué hizo? Se transformó, se metamorfoseó en un ave y se posó en la parte más alta del árbol, o sea, en la copa del árbol. Y desde ahí, este dios, convertido en ave, dejó su simiente masculina ahí en la fruta de lúcuma. Esa fruta que estaba en la parte más alta del árbol, bajó como si fuera la manzana de Newton, bajó y llegó a las manos de Cahuillaca, de la princesa. Y la princesa, no, no, comió la fruta y a los 9 meses ya quedó embarazada. Así nace el niño de la princesa Cahuyaca. Pero ella esperó que crezca el niño, poquito, que el niño gatee. Y ella estaba preocupada porque no sabía quién era el padre. Y es más, decidió casarse con el hombre que, que lo ayudó a engendrar ese hijo. Entonces reunió a todos los hombres principales de Anchicocha, que está allá en Pachacamac, reunió a todos los hombres principales, a los más adinerados, a los poderosos, y les dijo, pues ya, mira, voy a dejar a mi hijito en el suelo y él va a buscar a su padre. Entonces, si el niño se une a uno de ustedes, con ese hombre yo me caso. Pero el niño, bueno, el niño estaba esperando, pues, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Y decía el niño, ya, hijito, anda, busca a tu padre. En ese momento aparece el dios Kunirraya Huiracocha y se viste de mendigo, se disfraza de mendigo, así como Odiseo se disfrazaba de mendigo, ¿te acuerdas? El dios también, el dios Kuniraya Huiracocha se disfraza, me digo, para que nadie lo reconozca. Y se pone ahí en la reunión, se sienta, ¿no? A esperar que el niñito llegue. El niñito gatea y ¡bum! De frente va donde el mendigo. El mendigo lleno de harapos, olía feo, güey. Y el bebito, ¡ah, papá, papá! Y entonces, el niño estaba contento. Quien no estaba contento, ¿quién era? La princesa. Ella no estaba contenta, pues. La princesa Kaguya que dijo, no, hijito, no, con ese loco no, ven acá. Lo agarró y se fue corriendo con su hijito. Pero, ¿qué pasa? No cumplió la promesa, no se casó con el mendigo. No, 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 ni loca me voy a casar con ese. Y se fue corriendo. Y el dios fue detrás de ella, porque la quería, pues era la madre de su hijo. Fue corriendo detrás de ella y en el camino había muchos animalitos. Y el dios Kuniraya le preguntaba, oye, ¿has visto una jovencita por acá con un hijo en brazos?
Y los animalitos que le decían, sí, sí, ya te falta poco, ya la vas a alcanzar, el dios Kuniraya los bendecía. Y si alguien le decía, no, no, te falta mucho, ya no le vas a alcanzar, por las puras, eso, olvídate de ella, hay muchas chicas en el mar. ¿Qué decía el dios? Los maldecía. Y había un zorro que dijo, no, 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 no vas a lograr alcanzarla. Y el dios Kuniraya dijo, ah, zorro malvado, ahora cuando los cazadores te vean, te van a quitar el pellejo. Y entonces los zorros tienen esa maldición del dios Kuniraya. Sin embargo, siguió corriendo, a pesar de que vio varios animalitos, algunos le decían, sí, te falta poco, no, ya no lo vas a lograr. Él siguió, se disfrazó de un dios de nuevo, con su manto dorado, rejuveneció, todo hermoso. Ven, Cahuillaca, ven, mírame, mírame, soy un dios. Y ella siguió corriendo, no quiso voltear y se arrojó al mar. Y se convirtió en una isla. Ella en una isla grande y su hijito en una isla pequeña que queda allá en Pachacamar. Entonces, cuando uno le preguntaba a los habitantes, oye, ¿y esas islas? ¿Cuál es el origen de esas islas, no? ¿Desde cuándo están ahí? ¿Por qué existen estas islas y no otras islas? Y entonces los pobladores cuentan este mito, ¿no? Y cada uno lo cuenta a su manera. ¿Por qué? Porque recuerden que los mitos siempre han sido transmitidos de generación en generación. Siempre han sido transmitidos de generación en generación. Son mitos orales. La característica de los mitos es la oralidad, ¿ya? Bien, teníamos también, tenemos que ver ejemplos de cada una de estas características. La literatura peruana tiene tres características, habíamos dicho, ¿no? Pluricultural, que tiene varias culturas. Cultura andina, cultura hispana, cultura amazónica, cultura costeña. Heterogénea cuando es oral o escrito. Por ejemplo, oral, oralidad. Los mitos son orales. Y escrito, ¿cuál sería? Las novelas. Por ejemplo, los poemas de Vallejo. Los poemas de Vallejo, oh, los poemas de Vallejo son escritos. Las novelas de Vargas Llosa son escritos, pero los mitos son orales. Los mitos de dioses y hombres de Guarachi son textos se iniciaron como textos orales. Luego ya a alguien le gustó y por ahí lo copió. Esa es otra cosa. Entonces, vemos también que hay algunas obras literarias que están en quechua y otras en español. Quien utiliza bastante el quechua es un escritor peruano llamado José María Arguedas. Arguedas aprendió el quechua antes que el español. Y todos sus poemas están en quechua, todos en quechua. No hay ningún poema en español, todos en quechua. En cambio, cuando escribe su novela sí lo escribe en español. Algunas palabritas por ahí lo colocan en quechua, pero en su mayoría sus novelas y sus cuentos están en español. Solamente sus poemas en quechua. Entonces, ¿cuál es esa característica en donde a un texto a un texto se le agrega el quechua y a otro texto se le agrega el español? Esa característica viene a ser el multilingüismo, porque el multilingüismo, ¿no? Es cuando un autor utiliza más de una lengua. Bien, chicos, entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? La literatura peruana es pluricultural, ¿por qué? ¿Por qué es pluricultural? Porque hay muchas culturas, sobre todo dos, cultura andina, cultura hispana. Letra A, ¿es pluricultural porque se ha creado obras orales y escritas? No, lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Sería la D. La D, se han creado en distintos idiomas. A ver, vamos a ver ya las tres características. Voy a colocarlo ahí en el chat. Quiero que lo vean. Ya, características de la literatura peruana. Ahí está. Uno, pluricultural, cuando habla de varias culturas, sobre todo andina e hispana. Andina, hispana, amazónica, costeña. ¿Qué, profe? ¿La cultura amazónica no es lo mismo que la cultura costeña? No, son diferentes culturas. Dos, heterogénea. Se refiere a la oral y escrito. Y
3 se llama multilingüismo. Y eso se refiere a que a las lenguas, ¿no? Lengua, quechua y castellano. Ya está. Entonces, dice, se ha creado obras orales y escritas. ¿Pluricultural se refiere a oral y escrito? No. Oral y escrito se refiere a lo heterogéneo. B, ¿abundan las obras andinas? Obras andinas. No, 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 no. Porque lo andino es uno solo. Acá habla de pluricultural, varias culturas. C, se han creado obras en quechua. Quechua tiene que ver con el lenguaje, multilingüismo. Pero cuando hablan de quechua es una sola lengua. D, se han creado obras en distintos idiomas. Cuando dice distintos idiomas, el idioma tiene que ver con la lengua. Y ahí la característica es el multilingüismo, varias lenguas. En distintos idiomas son muchas lenguas. Y eso se relaciona con el multilingüismo. E, existen mitos y leyendas andinos, amazónicos, costeños. Cuando decimos andino, amazónico, costeños, ahí se están refiriendo a varias culturas. La cultura andina tiene mitos y leyendas andinos. La cultura amazónica, mitos y leyendas de la Amazonía. La cultura costeña, mitos y leyendas de la costa. Profe, el Tunchi, ¿de dónde es el Tunchi? El Tunchi, la leyenda o el mito, leyenda del Tunchi, ¿de dónde es? ¿De la Amazonía o de la costa o de la sierra? ¿De dónde es el Tunchi? El Tunchi. Ah, profe, ese es de la selva. Claro, ya ves. Entonces, la respuesta correcta sería la letra E. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la característica pluricultural, donde hay varias culturas. Cultura andina, cultura amazónica y cultura costeña. No es lo mismo, son diferentes culturas. Por lo tanto, pluri significa plural, muchos. Cultural, de la cultura. La respuesta es la letra E. Vamos a la número 2. En el transcurrir de la historia, la literatura peruana se ha compuesto de forma oral y escrita. Por ello decimos que es una literatura. A ver, cuando es oral y escrita, ¿qué característica de la literatura peruana sería? Exacto. Bien, Heterosexual. Eugenia. Muy bien. Escríbanlo, escríbanlo, para que se acuerden, escríbanlo. Heterogénea, ¿no es cierto? Ya, vamos a la 3. Acá ya tenemos otro movimiento literario. Recuerden que el primero fue literatura prehispánica. Luego, literatura colonial. La literatura colonial se divide en conquista, estabilización y crisis del régimen colonial. Y 3, literatura republicana. ¿Ya? La C dice, costumbrismo, claro. En la literatura republicana, claro, la primera corriente literaria de la literatura republicana es el costumbrismo. Y ahí se va a criticar las costumbres. Por ejemplo, Ñacatita es una viejita chismosa que va a hablar de ¿no? Va a chismosear con doña Rufina acerca de las vecinas. Oh, Ñacatita le va a decir, pues no, Rufinita, a que no sabe lo que pasó con Malena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta. Ah, que Malena, pues, que eso es, apenas, apenas su pareja se fue a trabajar, ella metió a la casa a otro y ahí se pelearon. Ay, imagínate cómo le dejó su cara hinchada. Ah, no te creo, sí, Serrano había de ser, Serrano. Uy, y ahora, ay, si supieras lo que le pasó a Teresita. Ah, ¿qué pasó con Teresita? Teresita, pues la vecina. Ella no sé de dónde saca plata. Ahora para yendo al museo, para yendo al circo, para yendo al teatro. Ah, no te creo. Sí, ¿y de dónde saca plata? Si ya la costura no da para tanto. Ay, hijita, debe estar haciendo algo malo. Sí, pues, hija, mira, imagínate tú. Ah, pero qué bueno que tenga dinero. Ahora sí me tiene que pagar. Sí, me va a pagar ese 3. Ahora sí, sí, hijita, que te pague. Si no, a la cárcel con ella.
Ya, hijito, no te preocupes. Ese diálogo está en Yacatita. ¿Qué es lo que se critica ahí, pues, no? El chisme, ¿no? El chismorroteo. El chisme, chicos. Entonces, en Fruto de la Educación también va a haber una crítica contra el baile, ¿no? Se va a criticar el baile. Hay un inglés que se enamora de una chica limeña. Oh, gracias, Pollito Perdido. Se enamora de una chica limeña y entonces un día, bueno, que ella está en la fiesta y todo, bailando la zamacueca, pero la zamacueca es una especie de marinera y las faldas son largas y bailando se puede caer. Por eso que ellas levantaban la falda como en las marineras, ¿no? Se levantan la falda, pero es una especie de coqueteo. Ni siquiera era levantar la falda para que se pueda mostrar las piernas, no, nada de eso. Pero su novio, el inglés, que dijo, habló con la mamá, señora, mire, su hija cómo baila, llámele la atención. No, pero ¿por qué le voy a llamar la atención si esa es nuestra costumbre? Ese es un baile de nosotros. Entonces, si no le llama la atención, yo me voy. Bla. Y se fue el inglés. Se fue porque no quería ver a su chica bailar la zamacueca. Entonces, como que hay una crítica contra ciertos bailes, crítica contra ciertos tipos, personajes, ¿no? Como el personaje que representa el chisme, el personaje, ¿no? Que representa el hipócrita educado y todo eso. Y eso se critica, pues allá en el costumbrismo es una corriente literaria que va a criticar las costumbres, ¿ya? Por ejemplo, antes había los carnavales, ¿no? Y también se va a criticar, ¿no? Pero ¿quién es el que critica las costumbres de los criollos? Tiene que ser un anticriollo. Entonces, el costumbrismo se va a dividir en dos vertientes, criollismo y anticriollismo. En el criollismo, en el criollismo está el padre del teatro, Manuel Ascenso Segura. Ahí está, él es criollo, criollo. Cuando digo criollo me refiero al pueblo, ¿ah? Todos los que juegan carnavales y todo eso, ese es el pueblo, escuchar la música criolla, ese es el pueblo. ¿Y, y quién representa el criollismo? Manuel Ascenso Segura, el, el padre del teatro peruano. Por eso que al teatro le llamaban el teatro Segura, por Manuel, ¿no? Entonces, ah, ahí Manuel Ascenso Segura va a escribir esto, pues, ¿no? Recordemos acá, vamos a colocar, no, no es simbolista, el simbolismo no, Nakatita y Fruto de la Educación son obras de teatro que pertenecen al costumbrismo. En el costumbrismo se desarrolla teatro y periodismo, ¿ya? Y el teatro tiene algo importante, que el teatro tiene un fin didáctico y moralizador, sirve para moralizar, para enseñar a la gente cómo se debe comportar. Por ejemplo, eso de chisme, eso es, claro, malo, pues una mala costumbre ¿no? Hablarle en la oreja a otra persona y mirando a un tercero. Es una mala costumbre. Bien. Bueno, hay muchas malas costumbres, ¿no? Que hay. Entonces, y ustedes también conocen malas costumbres, porque una mala costumbre a la hora del almuerzo, ¿cuál sería? O una mala costumbre de una persona que hayas conocido, ¿cuál sería? Entonces, hay malas costumbres. Y eso es lo que se va a criticar. Pero hay dos vertientes. Criollismo, el costumbrismo tiene dos vertientes. Voy a colocarlo acá, ¿ya? Tienen que ver eso. Costumbrismo tiene dos vertientes. Criollismo y anticriollismo. Entonces, el anticriollo va a criticar a los criollos. Si en el criollismo está la costumbre del carnaval, que todo el mundo juega, ¿no? Se moja y todo, los anticriollos van a decir, oh, ese juego es malo, ¿ah? Ese juego de los carnavales, eso viene del África, eso es brujería, así, hechicería, se hacen daño entre ustedes. Pero no es así, porque en realidad los carnavales eran en el mes de febrero, la gente se juntaba, se mojaban y todo eso, y la gente jugaba, pues, ¿no? Se echaban talco, colorete, hasta la pintura de la pared, todo ahí, todo, si no había agua, con barro lo echaban a uno, y la gente, jaja, riéndose, y todo sucio, pero riéndose, pues, ¿no? Era una costumbre, y todo el mundo jugaba. Después ya la gente ya comenzó a excederse, pues no, la gente ya no jugaba con la familia, sino que en las calles ya cualquiera venía y podía mojarte, y eso estaba mal, pues porque utilizaban como pretexto el juego del carnaval para robar incluso a los más pequeños, a los jóvenes, todo. Entonces, se prohibió el carnaval, pero ojo, es una costumbre.
Si nosotros vamos a Cajamarca, vamos a ver que esa costumbre todavía no se ha eliminado. ¿Por qué? Porque en realidad es una costumbre, ¿ya? Y es una costumbre en la cual la gente acepta, puede aceptarla o puede que no la acepte. Y otra costumbre que se va a criticar, por ejemplo, es esto de los diminutivos, ¿no? Había un señor, esto lo va a escribir el representante del anticriollismo. En el criollismo tenemos un representante llamado Manuel Asensio Seguro. Él es el autor de Ñacatita. Y en el anticriollismo tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. Recuerden que el apellido Felipe Pardo y Aliaga, Pardo, el apellido Pardo es muy importante, es apellido de millonarios. Varios presidentes tuvieron ese apellido, Pardos y Prados, ¿ya? Bueno, también tiene nombre de pollería, ¿no? Pardos Chique, pero no, 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 por ahí no va. Era un apellido de la aristocracia en realidad. Su papá fue un español, lo llevó a estudiar a Felipe Pardo. Vamos, hijito, vamos a España. Ahí se educó, ¿no? Conoció a los románticos españoles, la literatura romántica y todo eso, ¿no? Vino acá y ya vino como un español ya y comenzó a criticar las costumbres acá de la clase media. Y entonces su obra es la que da inicio pues al costumbrismo, se llama Frutos de la Educación. También tiene artículos periodísticos. Los autores de esta época, de este movimiento literario, de esta corriente literaria, los autores han escrito en varios periódicos. Es más, tenían su propio periódico. Y Felipe Pardo Aliaga va a escribir un artículo periodístico titulado Un viaje, en la cual nos habla sobre un señor llamado Gregorio, ¿no? Don Gregorión, 58 años, pero no le decían Gregorio o señor Gregorio, le decían niño Goyito. ¿Y por qué le decían niño Goyito si tenía 58 años? Porque así lo habían llamado desde pequeñito. Y cuando a una persona le ponen diminutivos desde pequeñito, ya se quedan hasta grandes, se quedan con ese diminutivo. Y esa es una mala costumbre, pues, ¿no? De colocarle diminutivos a las personas, porque lo minimizas. Y le decían niño Goyito. Y ahí no solamente vienen los diminutivos, también vienen los hipocorísticos. O sea, ¿qué es un hipocorístico? Un nombre de cariño. A los Luis le dicen Lucho, pero, y a los Lucho, con diminutivo, ¿cómo sería? Luchito, ya. Esos diminutivos o esos hipocorísticos hacen que la persona sea minimizada. ¿Y qué pasó con el niño Goyito? Bueno, él tiene que viajar a Chile por dos motivos, asuntos familiares y asuntos de negocios, y va a hacer un preparativo enorme. Y esa es una mala costumbre, porque hacen de todo que el niño Goyito tiene que estar bien alimentado, que tiene que ir con una vestimenta, hay que comprarle 3 ternos, sí, sí, no, 4, 5, ya. Hay que llamar a las monjitas para que le recen, al sacerdote, tienen que llamar al mecánico para ver si el barco en el que va a viajar Goyito está bien o está mal, tienen que hacerle la misa, tiene que traer al boticario para que le traiga las pastillas por si le da soroche, todo un espectáculo, unos preparativos que duran una semana. Una semana. Ya la gente ya no hablaba antes o después de Cristo. La gente decía, ya, antes o después de Goyito. Así hablaban, ¿no? Todo por el viaje de este señor. Y bueno, eso es una costumbre también, ¿no? Que se va a criticar esa costumbre. De, eso está en el anticroyismo. Y bueno, Felipe, entonces estos dos autores pertenecen al costumbrismo, ¿ya? Se critican las malas costumbres. Bien, vamos a la número 4. El vanguardismo. El vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista de Hispanoamérica, de América. A ver, se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista de América. A ver, hay que ver si los dos, quién es primero y quién es último. Vanguardismo y modernismo, ¿ya? Entonces, en la literatura republicana, ¿cuál fue la primera corriente literaria? A ver, literatura republicana. La literatura republicana ya inicia en 1821, ya cuando nosotros logramos la independencia. 1821 hasta la actualidad.
hasta la actualidad. ¿Y cómo se inicia esta literatura republicana? Número uno, con el costumbrismo. Número dos, después del costumbrismo, ¿qué viene? Romanticismo. Número tres, realismo. Cuatro, modernismo. Cinco, posmodernismo. Seis, sí, simbolismo, ¿no? Simbolismo. Siete, el simbolismo está de Guren, José María Guren. Es una isla, un único representante, no había otro. Es como una isla, ¿no? Decía María Telly. Siete, después del simbolismo, ya, vanguardismo. Vanguardismo viene en el siglo XX. Siglo XX, ¿ya? Vanguardismo peruano, arte nuevo necesita técnicas nuevas, y esas técnicas nuevas va a ser para la poesía y para la novela, o sea, para la prosa, novela y cuento. En los poemas, ¿cuál es la técnica nueva? Los versos van a ser libres, ya no van a tener esa métrica regular. Si un verso tenía 14, todos 14 sílabas, no, ya no. Ahora los versos pueden ser grandes, pequeños, medianos, grandes, pequeños, medianos, sí, no tienen un orden, ¿ya? A eso se le conoce como verso libre. Verso libre, y también en su poesía van a tener, aparte del verso libre, se va a romper con la sintaxis. Ya no se va a escribir como la gramática lo dice, sino va a haber una ruptura, un rompimiento con la sintaxis. ¿Ya? Por ejemplo, el máximo representante en el Perú es Vallejo, y César Vallejo, él juega con el lenguaje, experimenta con el lenguaje, rompe con las reglas del lenguaje. O sea, él no va a escribir de una manera correcta, ordenada, no. Él va a agarrar la palabra y lo va a voltear al revés. Él va a agarrar dos palabras y lo va a juntar, y cuando ya los juntó, lo voltea al revés. Él va a agarrar una palabra y lo va a estirar como si fuera un chicle. Todas las vocales se van a repetir. Por ejemplo, ya ingresé y se repite, o si no, la famosa frase, pues, ¿no? La famosa frase de Vallejo. A ver, ¿cuál es esta frase? Ya, ahorita lo voy a digo. Ruptura con la sintaxis. Esas son las características del vanguardismo, ¿ya? Y ocho, indigenismo. Ocho, indigenismo. De ahí viene nueve en generación del 50 y 10, generación del 60. En San Marcos vamos a ver solamente esta generación del 60. En Villarreal, por ejemplo, se habla hasta Un Mundo para Julius, de Bryce Echenique. Eso ya sería generación del 70. Pero bueno, veamos a la palabra de Vallejo, ¿no? Odum odneurse. A ver, ¿qué significa odum odneurse? ¿Alguien sabe? Esa es una palabra vanguardista. Es una palabra que inventa Vallejo. No, Vallejo no inventa, sino rompe con la sintaxis. Él juega con la palabra, ¿no? Es como decir, ¿no? Ahí está, ingresé, ya está. Como cuando el profesor le dice, chicos, ingresen a la clase virtual. Ingresen, ya está. También, ese es otro ejemplo de exacto. Estaba al revés nada más, pues, ¿no? Vallejo, no te digo que juega con las palabras, estira las vocales, o también invierte las palabras o el orden. Incluso puede poner la mayúscula no al inicio, sino él coloca la mayúscula al final. A eso se llama ruptura de la sintaxis. Ruptura de la sintaxis. ¿Ya? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, chicos, vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista. ¿Quién fue primero, el vanguardismo o el modernismo? Según lo que yo he escrito ahí en el chat, ¿quién es primero, modernismo o vanguardismo? Entonces, ¿la uno es verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Por fin, chicos. Un alumno ha respondido. Un alumno. Una alumna. Sí. Número dos. ¿El modernismo es la corriente oriunda de Hispanoamérica? E- ¿Verdadero, profe? Excelente. Eso sí es verdadero. Ahora sí te doy tu like. Me voy a suscribir a tu canal. Vamos, falso y verdadero. Vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera? Tres, 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 tres. ¿Qué dice la tres? El indigenismo es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX.
El indigenismo y el vanguardismo surgen en el siglo XX. Los dos surgen en el siglo XX. Es más, los dos, a ver, vamos a colocarle fecha, ¿ya? Fechas. Vanguardismo. ¿En qué fecha, profe? Eh, Vanguardismo aparece con Vallejo en el año 1922. En ese año publicó su poemario vanguardista, Trilce. Y el indigenismo, ¿Monarguedas? antes de Arguedas, con Albújar, con el año 1920, con la obra de Albújar, Cuentos Andinos. Ahí aparece. Y los dos son del siglo XX. Por lo tanto, si los dos, vanguardismo e indigenismo, son del siglo XX, ¿la 13 es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿El indigenismo es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX? Y Falso, claro, porque el siglo XIX es de 1800 a 1899. A ver, vamos a colocar acá, ¿ya? Siempre réstenle 1. Siglo XIX, 19 menos 1, ¿cuánto es? 18. 18. 19 menos 1, 18. 1800 hasta 1899. Siglo XX, réstenle 1. 20 menos 1, 19. 1900 hasta 1999. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Muy bien, claro. Entonces, el vanguardismo es del siglo XX, chicos, ¿ya? No es del siglo XIX y tampoco es a mediados del siglo XIX. Vamos a la número 5. El realismo. El realismo literario emerge, o sea, surge contra los ideales del romanticismo. Contra los ideales del romanticismo. Idealización de las relaciones sociales y de los sentimientos amorosos. Ya, bueno, esas son características del romanticismo. Por ello, dos características centrales que esta corriente adquiere en el Perú son las siguientes. Cuando me hablan de dos características centrales de esta corriente, ¿a qué corriente se está refiriendo? ¿Al realismo o al romanticismo? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué corriente se está refiriendo? Porque mira, lo que está entre paréntesis es idea principal o idea secundaria. Lo que está entre paréntesis es idea secundaria, claro. Entonces se está refiriendo al realismo. Exacto, no es el romanticismo. Se está refiriendo al realismo. ¿Y cuál es la característica del realismo? La característica del realismo. ¿Quién está en el realismo, profe? En el realismo está Manuel González Prada. Ah, los González, pues. Oye, no debí mandarle a Pollito, debí mandarle a todos. Entonces, aquí tenemos, en el realismo peruano, tenemos a González Prada y a Clorinda Mato de Turner. Y los dos habían propuesto como la solución a los problemas del indio la educación, ¿no? Entonces los dos van a hablar del indio. González Prada va a hablar del indio, ¿dónde? ¿En sus poemas o en sus ensayos? ¿Dónde va a hablar del indio? ¿En su poesía o en su ensayo? A ver, participen. ¿un ensayo? En su ensayo, sí. Ojo que Pollito Perdido está participando. Los demás serán eliminados, ¿está bien? Bien, chico, bien, bien. Participen. Todos tienen que escribir. No sé qué están haciendo. Son 5 participantes. No quiero eliminarlos, chicos. Participen. En su ensayo, claro, el discurso Le Politeama, en ese ensayo, él va a hablar sobre, ¿qué va a hablar ahí? Sobre por qué perdimos en la guerra con Chile. ¿Y por qué perdimos? Según González Prada, hemos perdido en la guerra con Chile porque al indio no se le había incluido como parte de la nación. O sea, se le había excluido. Así como excluyeron a Gregorio Sanza, su familia no lo quería, fuera acá, bicho raro, así lo excluyeron a los indios en la guerra con Chile. No, en la guerra con Chile, claro, en la guerra con Chile más bien lo llamaron a los indios para que ayuden, ¿no? Para que apoyen en la guerra, pero los indios se dieron cuenta, pues, ¿no? Los indios dijeron, oye, pero ¿por qué voy a pelear en la guerra con Chile si esta guerra no es de nosotros, esta guerra es de los burgueses, de la aristocracia?
y los gamonales y los hacendados. Esa es la guerra de ellos. Ellos nos quitan tierras, nos quitan las cosechas, nos quitan a nuestras hijas y encima quieren que les ayudemos en su guerra, fuera de acá. Y se fueron, dejaron las armas, se fueron. Y justamente por eso perdimos en la guerra con Chile, porque no teníamos al indio y el indio era el 90% de la nación. Es decir, que si hasta Vallejo va a decir lo mismo, si la raíz andina, si la raíz andina no está como base de la nación, entonces la nación va a decaer. Es importante la raíz andina. Vallejo dijo, la raíz andina es la base de la nación, es la base. Si el edificio cultural, si un edificio tiene una mala base, ¿qué pasa con el edificio? Se cae. ¿Y la base quién es? La raíz andina, pues. Exacto, no estar unidos. Eso era. No se le incluyó al indio, pues. No se le incluyó. Claro. Imagínate que estás en tu casa y tu familia no te incluye. Hacen su fiesta y no te llaman a ti. Están desayunando, almorzando, cenando y no te llaman. Y entonces no te incluyen como familia. Y después te piden ayuda. ¿Tú los ayudarías si no te incluyen? No te llaman para la fiesta, no te llaman para el almuerzo, no te llaman para nada. ¿Y cómo entonces, cómo dicen que tú eres parte de su familia si no te incluyen en nada? Entonces, es importante saber eso, que hay que solucionar el problema del indio. ¿Y cómo se soluciona? González Prada habló del indio no en su poema, sino en su ensayo, y dijo que los problemas del indio se solucionaban a partir de la educación. Eso lo dice González Prada y también lo dice Clorinda Mato de Turno. Entonces, profesor, ¿el realismo sería como un antecedente del indigenismo? Claro que sí. El realismo va a hablar sobre el indio. ¿Por qué? Porque el realismo peruano describe lo que pasa en la realidad, describe lo que pasó en la guerra con Chile. ¿Y, y qué pasó en la guerra con Chile? Perdimos, pues, porque no se le incluyó al indio. Ya está. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta, chicos? Profesor, Dime, entonces el realismo es antes del siglo XX. el realismo es, a ver. Claro, porque el siglo XX comienza con vanguardismo, ¿verdad? Ajá, con la poesía, ¿no? Ahí recién empieza. Exacto, con Trilce. Claro, el realismo y el romanticismo son del siglo XIX. ¿Sí? Realismo, González Prada, guerra con Chile. ¿Cuándo fue la guerra con Chile? 1879. Esa época, ¿no? Esa es la época del realismo. Ese es el contexto del realismo. Xiomara, Xiomara, mañana vamos a tener esta clase, creo, me estoy adelantando. Sí, profe. Pero nosotros llegamos el sábado, profe, y nos dijo que ¿Esta justo era? nos hizo lo mismo. Hicimos lo mismo. No, ¿esta era? No, esta separata no era. No, Oh, tuvimos un seminario un día, el sábado. Y sí, nos adelantamos también un poquito. ya, pero en ese seminario estaban estas preguntas, no creo, ¿o sí? No, no, no estaban, no Ah, estaban. Son perfecto. diferentes. Este va a ser para mañana, creo. Este es de mañana. Pero ya, bueno, está bien, pues, ¿no? Ya. Vaya, me vas a ayudar mañana. Sí. Bien, chicos. Seguimos. Entonces, sería la letra A, ¿verdad? Muy bien. Porque es la única que habla sobre el indio, pues, ¿no? Y también que dice, reivindicación del indio y crítica a las élites limeñas. Temática de inspiración colonial, lenguaje innovador, no. Temática colonial no es, pues, porque eso estaba en la época de la colonia. Exotismo orientalista y descripción poética de la naturaleza, tampoco. La naturaleza, eso lo harán los románticos. Profe, Transfiguración. y cuando dice, oh, disculpe, profe. ¿Y cuando dice época de colonia ahí, qué sería? ¿Crónicas? ¿O cómo? eh, Cuando dice temática de inspiración colonial y lenguaje innovador. Lo que pasa que ya, temática de inspiración colonial, eso es el romanticismo. Y quien se inspiraba en la colonia era Ricardo Palma. La mayoría de las tradiciones peruanas están ambientadas con personajes de la colonia. Y cuando dice lenguaje innovador, eso se refiere Ahí está, ya a entendí. Ahí es vanguardismo. amor, amor a la patria, ¿no? Claro, con Ricardo Palma. Ujú, ya, Amor a pues. la patria, amor a las tradiciones de la época Y colonial. después ahí viene la guerra con Chile, como dice. Claro, primero romanticismo, luego ya el realismo,
y de ahí modernismo, posmodernismo, de ahí vanguardismo. En el vanguardismo se va a utilizar este lenguaje innovador. Recuerde que el vanguardismo era técnicas nuevas, arte nuevo, técnicas nuevas. Y las técnicas nuevas consiste en darle un lenguaje nuevo a los poemas y también a la prosa, ¿no? A la prosa. Bien, vamos a la C tampoco, ¿no? Exotismo y del vanguardismo. Soy vanguardista. Sí, ya sabíamos, ya la vez pasada habíamos hecho algo similar, ¿no? Como una miscelánea. Pero sí, sí, está bien, ¿ah? Qué bueno que te acuerdes del vanguardismo. Exotismo orientalista, eso tiene que ver más con el modernismo, porque una característica del modernismo es eso, el exotismo. O sea, buscar la belleza en lugares lejanos. Y descripción de, poética de la naturaleza, descripción poética de la naturaleza, eso tiene que ver con, pero habla de la descripción, descripción poética de la naturaleza, descripción Entonces poética. no sería romance. Sí, romanticismo, O usted dijo otra vez, dijo que había un, no me acuerdo de la obra, que Werther. el, no me acuerdo, bro, era que el personaje principal al final se mata y él sentía, todas sus emociones eran basadas en naturaleza. Ya, ese era Werther, sí, sí, sí. Se Toda la vida, profe, Academia Ares. Máximo. Sí, reflejaba todo lo que siente en la naturaleza. Sí, está bien, ese es Werther. Se describe, descripción poética de la naturaleza. Sí, está bien, ese es romanticismo. Y la D, transfiguración de la realidad y predominio de la subjetiva. Este es romanticismo también. Subjetividad es una característica del romanticismo. Los románticos son subjetivos y los realistas son objetivos. Claro, la subjetividad son los sentimientos. Y la E, visión subjetiva, también, esto es romanticismo. Pero lucha contra el gamonalismo, esa lucha contra el gamonalismo no es romanticismo, esa lucha contra el gamonalismo sería indigenismo. Recordemos que en el indigenismo el tema del mundo de Sancho ajeno es la lucha por recuperar las tierras. Eso se va a ver reflejado en las novelas indigenistas. O sea, todos los comuneros van a defender sus tierras, ¿no? La lucha contra la tierra incluso es el tema de el mundo ajeno. Eso también va a estar en Redoble Porrancas. En Los Ríos Profundos no va a estar eso. En Los Ríos Profundos más es una identificación con el mundo andino a partir de la naturaleza y a partir de la música, como el guayno. Bien, la respuesta sería la letra A. 6. Ah, ¿quieren que les pase este PPT? Este PDF, ¿quieren que les pase? A ver, pongan yo, escriban yo y les regalo el. No, no sé si les puedo regalar. Ya, lo paso a Word y de ahí ya se lo paso. Sí, chicos. Ya, Camila sí dice. Ya, ¿quién más? Nadie más, ¿no? Ya, Yo, profe, yo. ya lo tienes. Ya, vamos a las 6. Sonia también quiere. Ya, a ver, Xiomara, ayúdanos con la lectura. ¿Qué dice las 6? Fue un periodo de crecimiento desordenado de Lima, migración de campesinos a la capital, surgimiento de las barridas, escasez de trabajo, subempleo y delincuencia. Estos temas fueron tomados por los narradores de... Ya, eso se habla en la generación del 50. El gobierno de Odría se caracteriza por dos elementos importantes. Modernización, se moderniza la ciudad limeña, Lima, se moderniza el mundo urbano, ¿no? Lima, y al modernizarse Lima, aparecen todos los sujetos migrantes, o sea, aparece la migración. Y con la migración aparecen nuevos lugares, o sea, ¿dónde vivir? Vienen los sujetos migrantes y van a decir, oye, pero ¿dónde vamos a vivir ahora? Ah, hay que buscar pues, lugares, callejones, aparecen los solares, o sea, solares son como callejones, pero que no tienen techo, donde el sol puede quemar la ropa, puede quemar la ropa, no, puede secar la ropa rápido, los solares, las barriadas, ¿no? Ahí recién, en la época de Odría, el ochenio de Odría, ¿no? ¿Cómo se llama? Manuel Apolinario Odría. 8 años, 1948, 1956. O sea, prácticamente por eso estaba en la generación del 50. Y acá todo es modernización, los edificios crecen, el hombre se vuelve más pequeño, buscan un lugar donde vivir. Bueno, si no hay callejones, porque los callejones tienen un solo caño. Imagínate, 10 familias haciendo cola porque tenían que lavar su ropa o lavarse la cara. Entonces tenían que esperar, ¿no? El caño, el único caño que quedaba. Ahora, no solamente había un caño, también había un solo baño para 10 familias. ¡Wow! Entonces, ¿cómo hacían?
sea, no sé si han visto esa serie, pues, ¿no? Al fondo hay sitio cuando hacen su cola para esperar el baño, ya, igualito, era, igualito. Esta época, ¿no? Callejones, solares, barriadas, aparecen los barrios, ¿no? Aparecen La Victoria, ¿no? Aparecen lugares, ¿no? Y aparecen la gente que comienza a vivir en la falda de los cerros. Y es más, ya no había tanto sitio, la gente comienza a subir más y más en los cerros, hasta llegar hasta la punta del cerro. Ahí también hay casitas en la punta del cerro. Había un cuento donde una familia llegó de Tarma. Vino la mamá y el tío y su hijo. No vino el papá, llegó el tío nomás. Y entonces cuando esa familia se instala ahí en el cerro, ¿cuál era? Cerro San Cosme, creo que era, o Cerro San Cristóbal. No recuerdo qué cerro era. No, no, sí, 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 era La Victoria, La Victoria. Cerro San Cosme. Llega ahí, ¿no? Llega ahí, en el cerro, y el niñito que está ahí, bueno, está viendo los techitos de las casas, todas las casas ¿no? Todas las casas de Lima se podía ver desde el cerro. Cada casita tenía un techito de color diferente. Entonces, el niñito se alucina, imagina, oye, esto es Lima, entonces esto es el monstruo del millón de cabezas. O sea, como ve cada techo de una casa, es como si fuera una cabecita. Por eso se llama el monstruo del millón de cabezas. Ese cuento, ese cuento se titula El niño de junto al cielo, porque o sea, como vive en la parte más alta del cerro, ya parece que estuviera llegando al cielo, pues, ¿no? El niño de junto al cielo. Y este niño encuentra un billete de 10 soles. Wow, dice, contento, ¿no? Un billete de 10 soles, no sabe a quién contárselo. Se va al mercado que encontró, al primer mercado que encuentra, llega al mercado. ¿Y qué más pasó cuando llegó al mercado? Ah, vio unos niños que estaban jugando a las canicas. Exacto, juega a las canicas con los niños y se hace conocido. Bueno, uno de ellos, oye, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo soy de Tarma, acabo de llegar. Ah, mira, qué bueno. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo acá en el mercado. ¿Qué? ¿Acá en el mercado? Sí, ¿y no te da miedo? No, en el mercado no me da miedo. Yo duermo acá. Si tengo hambre, me agarro las frutas. Si tengo sed, me agarro por ahí un par de gaseosas, algo. Ah, entonces tú la pasas bien en el mercado. Sí, yo la paso bien. Ah, ¿y a ti? ¿Qué tal te va? Ah, y el niñito que llegó de Tarma se quedó pensando, ¿le digo o no le digo? Ah, sí, me encontré 10 soles. No, no te creo, ¿cómo te vas a encontrar 10 soles? Sí, me encontré un billete, de verdad. A ver, enséñamelo. ¡Placa! Sacó el billete. Oye, de verdad. Oye, con eso puedes hacer un negocio. Puedes comprar revistas, lo vendemos y ganamos mucho. Vas a ganar el doble. ¿De verdad? Sí, de verdad. Si quieres te ayudo. ¿Pero no me vas a engañar? No, no, ¿cómo te voy a engañar yo? No, no, no. Ya, a ver, vamos a ver, pero no me engañes. No, no te voy a engañar, soy limeño, nunca te engañaría. Y el niño compró las revistas, vendieron las revistas, y después, ya cuando ya habían vendido todo, le dijo, oye, ¿tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre. Ya, mira, espérame acá, yo voy a la tienda y te traigo algo de comer. Y se fue. Y ya no regresó, ya no volvió. Y el niñito se quedó esperando, hasta ahorita está esperando el niño. Lo estafaron, sí, como dice Pollito Perdido, lo estafaron. Entonces, ¿no? Esa viveza, pues, ¿no? Del niño capitalino, limeño, frente a un niño de provincia, tímido, ¿no? Que no conocía la gran ciudad y que de frente lo estafan, ¿no? Eh, Tiene un final así, ¿no? Claro, no, 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 solamente estoy contando lo que recuerdo. ¿No regresa con su tío? No creo, porque no creo, ¿ah? No, bueno, mejor dicho. Lo he leído hace tiempo y solamente esa es la parte que recuerdo, ¿no? Pero sí, el tío como que no es un personaje principal, pues el niño sí, pero sí estaba con el tío, o sea, no tenía papá, lo que sí mencionan es el tío. ¿Y eso está dónde? En la generación del 50. Recuerda que el niño venía de Tarma, sujeto provinciano. Entonces, ¿cómo recuerdas la generación del 50? Por dos palabras claves, modernización y las migraciones, ¿ya? Y acá los personajes van a vivir en las barriadas. ¿Qué dice ahí? Escasez de trabajos, subempleo, delincuencia, todo eso forma parte de los temas de la generación del 50. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Muy bien. Vamos a... Profe, y y la E cuando dice el criollismo, ¿eso dónde aparece? Ya. ¿Después de la generación 60? Criollismo, ¿te acuerdas? Criollismo y anticriollismo. Sí lo mencioné hace poco. No me Con acuerdo, profe. criollismo de Ñacatita. Los personajes Ah, criollos, ya, la clase media, claro. Los ya me criollos, los, acuerdo. los que jugaban carnavales, sí.
Ellos son los que escuchan música criolla, todo. Pero los anticriollos ya son de la aristocracia. A de aristocracia, A de anticriollos. O sea, los aristócratas eran anticriollos. A ellos no les cae bien la clase media, no le cae, no les gustan esto de los carnavales, no. Ellos critican, dicen, no, estos de los carnavales son de la África, ¿cómo van a estar haciendo eso? Dicen, ¿no? Bueno, critican esas costumbres. Claro, del costumbrismo. Bien, vamos a la número 7. Etapa de la literatura peruana que manifiesta una sátira de las costumbres. Ah, ya está, justo, su mismo nombre ya lo dice ya. Sátira de las costumbres, ¿no? Sátira de las costumbres. Y tiene como vertientes al criollismo y al anticriollismo. ¿Cuál era? La 7 está regalada, está fácil, fácil, fácil. Ahora, ¿cuántos somos? Seguimos siendo ¿El 5. costumbrismo? El costumbrismo, muy bien. Respuesta a la letra A. Genial. Vamos a la número 8. Teniendo en cuenta obras como Dioses y Hombres de Guarochirí o La leyenda de Macocapi y Mama Ocllo, que fueron creadas de forma oral, así como las obras de Vallejo Vargas Llosa, que nacieron de forma escrita. Podemos sustentar que nuestra literatura se caracterizó por ser pluricultural, bicultural, aborigen, homogénea o heterogénea. Muy bien, heterogénea. Heterogéneo. Excelente. Ahora sí se entendió las características de la literatura peruana. Pluricultural, multilingüismo y también heterogénea. Número 9. Sobre el teatro Ollantay. El teatro Ollantay pertenece a la... Al inicio hablé de 3 literaturas. Literatura prehispánica, literatura colonial y literatura republicana. ¿A cuál de esas 3 literaturas pertenece Ollantay? ¿Se acuerdan? Prehispánica. ¿La prehispánica era oral o era escrita? ¿Se acuerdan? Oral. Oral. Ya, y el teatro Ollantay es oral o escrito. Ah, ¿Esto no es literatura quechua? era un teatro, ¿ah? Sí, estaba en quechua, pero era un teatro. Ya. Entonces, claro, si estaba, Ollantay estaba antes de que lleguen los españoles, estaba Ollantay. Sí. No, está dentro de la literatura colonial, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ollantay tiene lo mismo que tiene el teatro español. El teatro español del Siglo de Oro es el mejor teatro. El teatro español tiene, por ejemplo, tiene el personaje gracioso. Y Ollantay también tiene personaje gracioso. Ollantay se parece a La vida de sueño. Ollantay se parece a Fuente Ovejuna. Entonces tiene los mismos rasgos. Está escrito en verso, personaje gracioso, cumple con las 3 unidades. Todo eso forma parte del teatro Ollantay. Acá estamos hablando de la época colonial, literatura colonial. Por eso al teatro Ollantay se le llama teatro quechua colonial. Teatro quechua colonial. No, de nuevo lo mandé. Ya, voy a ponerlo acá, ¿ya? Literatura colonial se está refiriendo al teatro quechua colonial. Y ojo, que cuando es en la época de la colonia, recuerden que la literatura colonial se divide en 3 partes. Primero, cuando llegan los españoles, conquista, el mundo se dividió en 2, mundo andino, mundo hispano. Entonces, va a haber ese conflicto, ¿no? Va a haber ese conflicto entre el mundo andino y el mundo hispano. Y también está la estabilización y también está la crisis, ¿no? En la literatura colonial. Pero el teatro quechua colonial va a reflejar esa diferencia, pues, ¿no? Esa, ese mestizaje va a reflejar, ese mestizaje del mundo andino con el mundo hispano. ¿Por qué? Porque el teatro Ollantay no es 100% original. El teatro Ollantay tiene rasgos del teatro del Siglo de Oro español. Tiene rasgos significa características, del teatro del Siglo de Oro español.
Ah, profe, entonces es como una imitación del teatro español. Sí, Ollantay es una imitación del teatro español. Y si Ollantay imita al teatro español, entonces no podemos decir que es es un teatro prehispánico. ¿Por qué? Porque antes de que lleguen los españoles no había teatro. El teatro recién aparece con los españoles. A ver, vamos a ver qué dice la número uno. Aparece en un periodo inestable de luchas por el poder dentro de la naciente república. No, habían tres etapas. Primera etapa, prehispánica. Segunda etapa, colonial. Y tercera etapa, república. La república inicia con el costumbrismo. No puede ser la letra A, porque la república inicia con el costumbrismo. Y Ollantay no está en el costumbrismo. B, se desarrolla en el marco de una interrelación conflictiva entre lo andino y lo occidental, es decir, época colonial. En la época colonial hubo ese choque de dos mundos, ¿no? Y ese choque de dos mundos son mundo andino, mundo hispano, y hay un conflicto entre esos dos mundos. Por eso que algunos dicen que el teatro Ollantay es un teatro, algunos críticos dicen que es un teatro eh, indigenista, pero otros críticos dicen, no, no, es un teatro español, porque tiene características del teatro español. Pero ¿cuál es la mejor respuesta? La mejor respuesta es la que dice, Ollantay es un teatro colonial, que tiene características del teatro indígena, pero también tiene características del teatro español. O sea, mezcla los dos, es un teatro mestizo, mezcla los dos. ¿Ya? Y ese mestizaje está ahí, ¿no? En la época colonial. Recuerde que en la época colonial estaba el mestizaje. ¿Se acuerdan que había un cronista mestizo? ¿Cómo se llamaba ese cronista mestizo? Autor de los comentarios reales. Inca Garcilaso de la Vega. Ya está. Mira, si hay un cronista mestizo, también hay un teatro mestizo, ¿sí o no? Que tiene características del mundo andino y características del mundo hispano. Ah, profe, entonces Ollantay no puede ser prehispánico. No, porque si fuera prehispánico, nunca hubiera llegado, pues. Alguien tuvo que haberlo escuchado, el teatro Ollantay, o alguien tuvo que haberlo visto en teatro y copiado, ¿no? Haberlo copiado. Pero el que lo copió en quechua, pues. Fue un sacerdote que sabía quechua, lo copió en quechua, se llama Antonio Valdés, creo. Lo copió en quechua. Y entonces, es un teatro colonial en quechua. Ahora, ¿quién es el autor de Ollantay? ¿Alguien sabe? Dos puntos, autor, ¿quién Creo es? que es anónimo, ¿no? Exacto, Anonymous. Ya está, Anonymous. Ya, pero no fue el único teatro anónimo, porque había otros teatros coloniales, habían varios teatros coloniales de la época colonial, y esos otros teatros coloniales sí tenían autores. Por ejemplo, había un señor llamado, escritor y sacerdote, llamado Juan Espinosa Medrano. Y Medrano hacía la misa, porque era sacerdote, hacía la misa en quechua. Y él siempre le decía, chicos, un favor, dejen espacio porque mi mamá quiere escuchar la misa. Y su mamá, abuelita, ¿no? Y llegaba ahí, pues, a la misa de Juan Espinosa. Juan Espinosa era conocido porque tenía un lunar en el rostro. A él le conocían como el lunarejo. Y también él hizo un teatro español. Ese teatro, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de la Biblia. Su teatro se titula El Hijo Pródigo. Y el Hijo Pródigo es un pasaje de la Biblia. Bien, entonces, la pregunta sería, ¿todo teatro español es anónimo? ¿Qué dicen ustedes? No, claro. ¿Por qué? Porque el Lunarejo, ¿no? Él ya había hecho un teatro también. Y es más, el Lunarejo es un autor, pues. Bueno, no se llama Lunarejo, se llama Juan Espinosa Medrano. Entonces, chicos, la respuesta es la letra B. Ollantay se desarrolló en el marco de una interrelación conflictiva entre lo andino y occidental, época colonial. Ya. Ollantay mezcla esos dos, ¿ya? Es un teatro mestizo. Tiene otro nombre, no le llaman mestizo. ¿Saben cómo le llaman?
Le llaman un teatro, a ver, teatro indígena, no. Teatro hispánico, no. Lo llaman, la tesis. La tesis. Tesis indigenista dice que es un teatro indígena. Tesis hispanista dice que Ollantay es un teatro de España. Y la tesis ecléctica es la que mezcla ambas tesis. Tesis ecléctica. Ecléctica. Y la tesis ecléctica va a decir eso, ¿no? Que Ollantay es un teatro que mezcla, ¿no? Que mezcla características del teatro indígena, que mezcla la oralidad y también mezcla las características de un teatro del siglo de oro. ¿Y cuáles son esas características del teatro del siglo de oro? Las tres unidades, ¿se acuerdan? Unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción. Bien. Entonces la respuesta es la B. Sí, 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 sí. ¿Por qué no la sé, profe? ¿Por qué no la sé? Aparece en un contexto de guerras mundiales. Las guerras mundiales aparece en la época colonial o en el vanguardismo. ¿Dónde aparecen las guerras mundiales? En el siglo XX. ¿Y te acuerdas que el vanguardismo estaba en el siglo XX? ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial, 14 al 18. Segunda, 39 al 45. Ahí está. La C no puede ser. ¿Por qué no la D? Aparece una etapa donde la élite política vive en una burbuja de bonanzas y espejismo de estabilidad. Prosperidad falaz. La prosperidad falaz estaba en el gobierno de Ramón Castilla. Y Ramón Castilla, a ver, en qué está? Ramón Castilla, romanticismo. Ahí aparece, la prosperidad falaz aparece en el romanticismo, claro, ¿ya? Romanticismo, Ramón Castilla, Ricardo Palma, las tres R. R, R, R. ¿Quiénes son las tres R? Romanticismo peruano, Ramón Castilla y Ricardo Palma. Ya está. Las tres R, ¿ya? Romanticismo, Ramón Castilla. El romanticismo se desarrolla en el contexto de Ramón Castilla, prosperidad falaz. La prosperidad, ¿por qué se llama prosperidad falaz? ¿Alguien sabe? Porque se encontró el guano. Y el guano generó mucha riqueza, ¿no? Pero riquezas no para todo el país, sino para la aristocracia, para la oligarquía, le llaman, oligarquía. Y para el pueblo no, nada, nada. Entonces, el guano pudo haber solucionado los problemas económicos del país, pero no. Solamente fue una prosperidad falaz, nada más. Otros se enriquecieron con el guano, pero no el pueblo. Y vamos a ver, la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Surge en un periodo de luchas ininterrumpidas para lograr la ansiada libertad y gestar la naciente república. No, esto ¿saben dónde está? En la literatura de la emancipación. Profe, ¿y dónde está la literatura de la emancipación? La emancipación está en la última etapa de la colonia. La colonia se divide en tres. Cuando llegan los españoles, cuando se quedan los españoles y cuando ya entran en crisis los españoles. ¿Por qué entraron en crisis? Porque los emancipadores se estaban hartos de los españoles. La literatura de la emancipación aparece ahí, ¿no? La emanciparse significa rebelarse, ¿no? Liberarse contra España. Y estos emancipadores que se quieren rebelar, ¿no? Quieren liberarse de todo aquello que sea español. Estos emancipadores van a formar parte de la literatura de la emancipación, ¿ya? Eso estaría en la última etapa de la literatura colonial, de la época colonial, dos puntos, o mejor dicho, época colonial, dos puntos. ¿Qué ponemos? Conquista, toma, estabilización del régimen colonial y también crisis del régimen colonial. Crisis del régimen colonial y al último, bueno, esa es la última, pues, ¿no? Conquista, estabilización y crisis. Y en esa crisis del régimen colonial, bueno, esa crisis es gracias a la literatura, a los emancipadores, ¿ya? ¿Qué buscaron los emancipadores? Buscaron la libertad. ¿Y cómo van a lograr la libertad? Van a lograr la libertad a partir de las ideas ilustradas, a partir de la razón. ¿Y de dónde sacan esas ideas ilustradas? Lo sacan de Francia. En Francia estaba la Revolución Francesa,
que nos va a promover de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esas ideas ilustradas vienen de Francia. Y en Francia había una literatura llamada literatura neoclásica. En la literatura neoclásica se le va a dar importancia a la razón. Entonces, profesor, la literatura de la emancipación es una literatura que le da importancia a la libertad, sí. Y la libertad es algo razonable. La libertad es algo razonable. Por eso que la literatura de la emancipación se vincula con la literatura neoclásica. ¿Cómo es eso de que la libertad de los emancipadores se vincula con la razón? Claro, fácil. Mira, una una persona libre es una persona racional. En cambio, si alguien no quiere que tú seas libre, eso es lo más irracional que hay. Lo racional es que una persona sea libre. Eso es lo racional. Y lo irracional es que una persona no sea libre. O no le den libertad. O le priven de su libertad. Eso es irracional. Privar de la libertad es irracional. Nadie puede venir y decirte, oye, ¿sabes qué? Tú vas a, tú vas a quedarte aquí encerrado en una casa. No, nadie te puede, o estás trabajando acá y tienes que quedarte encerrado acá en esta empresa, en este trabajo. No, nadie te puede privar tu libertad. Eso es irracional. Ahora sí lo entendiste, claro. Cuando tengas tu pareja, entonces no te puede privar de tu libertad, porque eso es irracional. Ya. Así hemos vinculado la literatura de la emancipación con la literatura neoclásica, ¿ya? Entonces, ¿dónde surge esta ansiada libertad y gesta a la naciente república? En la literatura de la emancipación, ¿ya? ¿Dónde estaba la literatura de la emancipación? En la época colonial, al final de la época colonial, porque la época colonial tenía 3 etapas. Bien, la respuesta es la letra B, ¿no es cierto? Nos hemos explayado mucho en esta pregunta. Vamos a la número 10. ¿Verdadero o falso? Según la literatura prehispánica. Número 1. La literatura prehispánica manifiesta un carácter netamente oral durante la época prehispánica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Para mí sí, profe, pero era oral y mitológica, creo. Sí, en la mitología, Algo así, la dijo. mitología tenía esa característica, oral. Sí, está bien. Era oral, era oral. O sea, y la oralidad era una característica de las mitologías, ¿ya? Está bien, porque después ya, cuando llegan los españoles, ahí viene ya la escritura, ¿ya? Sí. Antes de los españoles, todo es oralidad. 2, es considerada como heterogénea, pluricultural, inclusiva, multilingüe. Inclusiva porque incluye técnicas de otros países, ¿ya? Por ejemplo, de España, ¿no? Incluye técnicas del teatro español, ¿ya? Está bien, ¿no? Esas son características de la literatura peruana. Verdadero, la 2 verdadero. Entonces puede ser la A o puede ser la B. ¿Qué dicen ustedes? ¿La A o la B? Vamos a la 3. Evidencia un conflicto entre lo andino y lo occidental desde la República. O sea, ese conflicto, ¿dónde se inició? ¿En la República o en la colonia? ¿Dónde surge ese conflicto, ese choque? No, juro. Ese choque de dos mundos, mundo andino y mundo hispano. ¿Dónde Ah, en surge? la colonia, en la En la colonia. colonia, en la colonia. Entonces, la 3 es falso. Vamos a la 4. Incorpora obras compuestas en lenguas aborígenes, como el quechua. Ya. Ollantay está escrito en quechua. Entonces, ¿la 4 es verdadero o falso? Verdadero. Exacto. ¿Cuál es Sería la? la B. La B. Ya salió. La B. Muy bien. 11. La literatura peruana de la emancipación está bajo los cánones de él. ¿Se acuerdan que la literatura de la emancipación buscaba la libertad
¿Y la libertad qué era? ¿Algo racional o irracional? Racional. Ya. ¿Y qué corriente literaria o qué movimiento literario predomina la razón? ¿En cuál de todas ellas? El Renacimiento. Había otra, había otra, había otra. El Renacimiento buscaba la idealización, la belleza, buscaba la belleza, pero había otra que hablaba de la razón. En el Renacimiento no se hablaba de la razón. Yo lo mencioné hace poco, lo dije, lo dije, la razón. ¿O lo escribí? No, no lo llegué a escribir. Sí, sí lo escribí en el chat. Lean el chat. Ahí lo escribí en la parte final. ¿Lo vieron? Neoclasismo. Exacto. El neoclasicismo le da importancia a la razón. ¿Ya? Entonces, el neoclasicismo que viene de Francia le da importancia a la razón. Bien, la respuesta es la letra A. El Renacimiento no, porque el Renacimiento busca los ideales. Don Quijote es un renacentista, busca el ideal de la justicia. Lazarillo de Tormes, novela renacentista, busca salir de la pobreza, eso es un ideal. Para los postulantes, ¿cuál es su ideal? Su ideal. Ingresar. Ese es un ideal, muy bien. Y los renacentistas buscaban así un ideal, pues, ¿o qué es un ideal? Un objetivo, una meta, a dónde llegar. Entonces, ¿cuál es el ideal de los románticos? El amor. Entonces, ¿de dónde sacan eso de ideal? Los románticos lo sacan de los renacentistas, buscar el ideal. ¿Y los renacentistas de dónde sacan eso de buscar el ideal de la belleza? Lo sacan de los griegos, de ahí, de la literatura clásica griega, de ahí sacan la idea de buscar la belleza, buscar un ideal. Para los griegos la belleza estaba en la verdad. Aquel que decía la verdad era bello. Y si mentía, era feo. Aquel que era bueno era bello. Lo bueno es bello. Y si era malo, es feo. Entonces, de ahí viene el ideal, ¿no? ¿Quién está en el Renacimiento? Los idealistas. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega. Él idealiza el mundo incaico. Él dice, oh, el mundo incaico, el mundo andino, el imperio del Tahuantinsuyo era lo más hermoso del mundo, dice. Es un paraíso. Ahí nadie roba, nadie miente, nadie es ocioso. Amazúa, Maqueya, Mayuya. Todo es felicidad, dice. Pero ojo, él lo dice, ¿por qué? Porque recuerda que él había armonizado, él había idealizado el mundo andino, pues, por su mamá, pues, ¿no es cierto? Entonces, Garcilaso de la Vega es un renacentista, él buscaba ese ideal. Teatro renacentista, Fuente Ovejuna. En Fuente Ovejuna, ¿cuál es el ideal que buscan? ¿Qué buscan los que viven en Fuente Ovejuna? Justicia. Exacto, y la justicia es un ideal, ¿sí o no? Es un ideal. Don Quijote también busca la justicia. Novela, pero Don Quijote es barroco. ¿Por qué? Porque en Don Quijote no está él solo, está con Sancho, y Sancho simboliza el materialismo. Don Quijote el idealismo, Sancho el materialismo. Por eso que como hay, como hay una antinomía, un contraste, entonces esos contrastes pertenecen al teatro barroco, a la novela barroca. Mejor dicho, al barroco. En cambio, en el Renacimiento solamente le da importancia al idealismo. Ahora sí quedó claro que la literatura de la emancipación se relaciona más con la razón neoclásica y no con el idealismo renacentista. Característica del Renacimiento, el idealismo, idealizar. Característica del neoclasicismo, la razón. Y la libertad es algo racional. 12. La corriente vanguardista del Perú propone la modernización del lenguaje de la poesía. Ellos van a modernizar la poesía. No estamos hablando acá del modernismo, sino del vanguardismo.
¿Y cómo van a hacer, cómo van a modernizar el lenguaje? ¿Cómo van a modernizar la poesía? ¿Qué van a hacer los vanguardistas con la poesía? ¿Cómo lo van a innovar? La C. Exacto, con la ruptura de la sintaxis y el uso del verso libre. Ya no quieren utilizar versos tradicionales, sino versos libres. Versos que no tengan una métrica, no. Ahí los versos pueden ser grandes, pequeños, medianos, sí, sin orden, desordenado. Van a agarrar una palabra y lo van a voltear al revés, ¿no? O le van a colocar la mayúscula al final de la letra y no al inicio. Eso se llama ruptura de la sintaxis. Y eso es lo que hace Bayer. 13. Son características del costumbrismo peruano, excepto, ¿se acuerdan que le hablé del costumbrismo? Era un teatro que criticaba las malas costumbres, pero ¿por qué criticaba? Porque quería moralizar, quería enseñar. Era un teatro en la cual se enseñaba, ¿no? Al pueblo cómo debía comportarse. ¿Había una actitud moralizante? Sí, eso está bien, eso es correcto. Acá nos piden excepto. Son características del costumbrismo peruano, excepto. ¿Se describen a los tipos? Sí, Ñacatita, por ejemplo, es un tipo, bueno, es el arquetipo, ¿no? El arquetipo, o mejor dicho, el estereotipo. Tipo, arquetipo, estereotipo. Son tipos de personajes. Se describe el personaje chismoso, pues, ¿no? Se describe las costumbres. Tendencia sumamente satírica, sí. Se va a satirizar, va a haber una burla contra estos personajes. La ruptura con la tradición. El costumbrismo se relaciona con la tradición. El costumbrismo no rompe con la tradición. Por ejemplo, ¿cuál es la costumbre que hay en Navidad? ¿Cuál es la costumbre? La Navidad es una tradición, pero en esa tradición las familias tienen ciertas costumbres. Celebrar la Navidad, por ejemplo, en familia, ¿no? Comer un pavo, a las 12, por ejemplo, agarrar arroz, echarlo en los bolsillos, todo eso es una costumbre, ¿no? Cada familia tiene sus costumbres. Otros solamente se quedan hasta las 11, almuerzan, cenan a las 8, otros tienen que esperar hasta las 12 para recién comer, ¿no? El pavo. Entonces, el costumbrismo se relaciona con la tradición, no rompe con la tradición, porque la tradición forma parte, ¿no? De la costumbre. ¿Tiene un fin didáctico moralizante? Sí, sí. La D, chicos, la D. No rompe con la tradición. Profe, 14. una pregunta. Sí, Xiomara. Un poco un poco más arriba, profe. Sube un poco más arriba, Ahí. más. No, la 12 creo que era. Ahí, a la 12, la 12. Ahí. Profe, ahí está. Cuando dice la adaptación de la ruptura de la sintaxis, profesor, y cuando, no sé cómo se llama, ahí está, había uno que escribió páginas libres, si no me equivoco, y escribió también páginas con J, ¿se acuerda? González Prada. Ajá, ya, Manuel González Prada, ¿él sería también vanguardista o sería realismo? Sí, por fecha, ese día realismo, porque él fue del año 1800. El discurso en el Politeama fue en 1888. Ese discurso está dentro del libro Páginas Libres. Ujú. Pero también Si hubiera nacido en el siglo XX, sí hubiera sido vanguardista, pero no ah, ya, nació en el profe. siglo XX. Por Pero fecha, también, él es ubicado en el realismo. Por fecha nada más, ¿ah? ah, ya, profe. Igual, Sí, Melgar, puede confundirse. claro, está bien, está bien. González Prada, realismo. También, ¿no? Tiene esa característica, rompe con la sintaxis, todo, pero no tanto como Vallejo. Vallejo le gana, pues. Igual, Melgar habla mucho del amor. Melgar puede ser romántico, pero ¿por qué no lo ponen como romántico Melgar? Porque él nació antes, ¿no? Él nació en el siglo XVIII, los románticos son del siglo XIX, o sea, por fecha nada más, ¿ya? Si no hubiera sido, por eso no le llaman romántico, le llaman precursor, le llaman precursor. Melgar es un precursor del romanticismo. Es más, en la Vía Real, a Melgar lo consideran como precursor del indigenismo, porque él también habla del indio. Él, Claro, él también hace poemas mestizos.
Ahí está. Entonces, sí revalora el mundo andino, revalora el mundo andino. Incluso agarra los poemas en quechua, los arawis, y los convierte en yarabíes, ¿no es cierto? Por eso que es precursor del indigenismo, porque revalora elementos andinos. Bien, entonces, precursor nada más, no Venga, representante, precursor. ya, profe, gracias. Muy bien, gracias a ti, más bien, Xiomara. Chévere, chévere, chévere. Vamos a la 14, creo. No, sí, creo que sí. Sí, 14 era. ¿Verdadero o falso? También es conocido el posmodernismo. En el posmodernismo están los provincianos. Valdelomar, Federico More, Alberto Hidalgo, Juan Porra del Riego, todos los posmodernistas son provincianos. Ellos hablan sobre elementos cotidianos, con un lenguaje fácil y sencillo. Ellos no utilizan un lenguaje retórico, un lenguaje refinado, no. Ellos quieren palabras simples. Por ejemplo, hablar de un gallito de pelea, donde los niños van al colegio, llegan a su casa, juegan con ¿no? Juegan con su gallito, el Carmelo, le dan de comer en su piquito, o sea, palabras sencillas, sencillas. Y los poemas también tienen palabras sencillas. Entonces, número uno dice, ¿también es considerado como la última fase del modernismo? Sí, la última, sí es considerado como la última fase. Verdadero. Dos, ¿usa temática provinciana? También. Bien. Tres, se rechaza el exotismo. El exotismo. El exotismo es algo lejano. Y sí, los posmodernistas rechazan el exotismo. Está bien, porque ellos prefieren elementos cotidianos. Cuatro, buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes y simples de la vida cotidiana. Eso está bien, eso está bien. Cuatro, verdadero. Todo está bien, todos son verdaderas. La última, ¿verdadero o falso? ¿El lenguaje cómo tiene que ser? ¿Lenguaje sencillo o lenguaje retórico? Sencillo. Exacto. Entonces la 5 falso. ¿Por qué? Porque el retoricismo tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo es un lenguaje retórico? Un lenguaje retórico es un lenguaje difícil, un lenguaje académico, un lenguaje donde las palabras salen del diccionario. Entonces, sí, eso lo utilizan más los modernistas. Los modernistas tienen un lenguaje retórico, difícil, refinado, muy fino, ¿ya? En cambio, los postmodernistas tienen un lenguaje simple y sencillo, simple, breve y sencillo. La respuesta sería la letra A. Vamos a la 15. ¿Verdadero o falso? Con respecto al realismo peruano. El realismo peruano es objetivo, 100% objetivo. Ellos critican a los románticos porque los románticos son muy sentimentales, muy emocionales, son muy subjetivos, ¿ya? Característica del romanticismo, subjetividad. Característica del realismo, objetividad. Los realistas quieren decir las cosas tal cual, literal, lo que pasó en la guerra con Chile. Van a describir todo lo que pasó y van a hablar del indio, ¿no? Ya. Uno, ¿se presenta un gusto por el pasado colonial? No. Eso de extrañar el pasado colonial, eso es de los románticos. Dos, ¿las obras tienen una mirada subjetiva? No, subjetivo es para los románticos. Tres, ¿existe el deseo de reivindicar la figura del indio? ¿Qué dicen ustedes? En el realismo estaba González Prada, y González Prada desea reivindicar la figura del indio. ¿Verdadero o falso? Lo dije, al inicio lo dijimos, ¿no? Sí, Sonia, verdadero, profe. verdadero. ¿Hay una preocupación por la renovación del país? Claro, después de la guerra con Chile todo quedó en escombros. Nuestro país quedó destruido y se buscaba reconstruir. Creo que esto tiene un nombre, se llama la reconstrucción nacional. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿la 4 qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? 5. ¿Se prefieren temas de tipo subjetivo? ¿Subjetivo era para quién? ¿Para los románticos o para los realistas? Lo subjetivo era para los Románticos. románticos. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles son las verdaderas? La 3 y la 4. ¿Dónde está la 3 y la 4? A ver, ¿quién lo encuentra? ¿Dónde está la 3 y la 4?
¿Cuál es la respuesta? A ver, alguien que lo escriba en el chat. La respuesta es la letra. Dun, 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 dun. La respuesta es la letra B. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso. B. Muy bien, Sonia. Vamos a al número que sigue. 18, 16. ¿Verdadero o falso? A ver, ustedes que ya son expertos en literatura peruana, a ver, ¿verdadero o falso? La literatura peruana se inició durante el periodo prehispánico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, ya que se produjeron manifestaciones literarias antes de la llegada de los españoles, de los europeos. En general, nuestra literatura abarca obras orales y escritas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Obras orales y escritas. Está bien, está bien. En general, dice, en general. Nuestra literatura, Ok. claro, la literatura peruana tiene esa característica, ¿no? De obras Ujú. orales y obras escritas. Está bien. Además, algunos autores peruanos han empleado tanto el castellano como el quechua. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Multilingüismo, castellano y quechua. Sin embargo, durante el periodo colonial, o sea, cuando llegaron los españoles, no produjeron obras escritas en lengua quechua. Falso. O sea, sí, sí hacían. ¿El Ollantay en qué lengua estaba? ¿Se acuerdan? En ¿Ollantay? quechua. Claro, entonces la última, ¿qué es? Falso. Falso. Pero dice escritas, profe. O sea, yo también lo veo como que Ah, ya como la colonia de España, pues, como las crónicas, a y ver, ya sigue la literatura de emancipación. sin embargo, durante el periodo colonial no se produjeron obras escritas en lengua quechua. Aunque, como usted dice que la literatura quechua también ya pertenece a colonia de España, y sí. Y Pero como dice escritas, medio raro. Como dice que Ollantay es teatro. Ollantay es, claro, es teatro, pero es un teatro quechua colonial. Quechua colonial. El que lo escribió en quechua. Ollantay, el original está en quechua. Ujú, sí. Y después ya lo tradujeron. Entonces, sí, sí, está bien, verdadero eso. O no, espera, espera, espera. Entonces, todos tendrían que ser verdaderos. Entonces sería falso, ¿verdad? Porque dice obras escritas en lengua quechua. Ah, el no, no había visto el no. No Ujú, se no. produjeron, dice. Pero falso, porque sí se produjeron. Ollantay sí estaba en quechua. Sí se produjo una obra en quechua, sí se produjo Ollantay. Sería la D. La D. 17. ¿Qué alternativa resulta incompatible? Incompatible que no se relaciona con la literatura romántica. Su desarrollo se llevó a cabo de manera tardía respecto al movimiento europeo. Sí, acá llega siempre tarde todo. Primero en Europa y acá llega tarde. Ah, pero me piden la incompatible. B. Se cultivaron diversos géneros literarios como el teatro y la épica narrativa. ¿En el romanticismo hubo teatro? Sí, Ricardo Palma escribió teatro. Y Carlos Augusto Salaberry, que también es el representante del romanticismo peruano, también escribió teatro. Y bueno, ¿cuál sería? A ver acá. ¿Cuál es el teatro de Ricardo Palma? Ricardo Palma. Teatro se llama Rodil. Y su obra épica narrativa se llamaría, ¿cómo se llama su obra épica narrativa? Donde se narran las historias del pasado colonial, donde se habla de, de que un santito hizo comer en un plato a perro pericotigato, donde Santa Rosa de Lima tuvo a sus mosquitos, donde... Tradiciones Tradiciones peruanas, sí. peruanas. Ah, las tradiciones. Entonces sí hubo teatro y también hubo épico narrativo, ¿no? ¿Cómo se llama el otro romántico? Carlos Augusto. Carlos Augusto Salaberry, hijo del presidente Felipe Santiago Salaberry. Carlos Augusto también hizo teatro. Su teatro se llama Atahualpa. Él hizo un teatro titulado Atahualpa.
Ya está. Ahí lo escribí en el chat. Mm, Entonces la B está bien, verdadero. C. Uno de sus destacados exponentes fue Carlos Augusto Salaverry. Sí, el poeta, está bien. Él habla sobre, su poesía tiene que ver mucho con la soledad, la ausencia de la amada, la distancia. Cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, cruz- buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Cuando yo vea que una ave solitaria, ¿no? Cruza el espacio en moribundo vuelo, acuérdate de mí. Cuando veas que el incesante, cuando veas que el incesante vaivén de las olas, ¿no? Me acordaré de ti. Bueno, él habla de acuérdate de mí. Él quiere que su amada se acuerde de él. D. Se buscó atender con prioridad los problemas inmediatos de la realidad nacional. Se buscó atender con prioridad los problemas inmediatos de la realidad nacional. ¿Eso es característica del romanticismo? No. No, no es. La D, entonces, es la respuesta. ¿El romanticismo tiene influencia de la literatura española? Sí, sí, por los artículos de costumbres. En el romanticismo están las tradiciones, y las tradiciones tienen como elemento importante los artículos, bueno, o mejor dicho, las leyendas, tiene como ingrediente las leyendas y la ficción. Y en el romanticismo se habla de leyendas, pues Becker en España hablaba de las leyendas. Becker escribió rimas y leyendas. 18. ¿Cuál sería la secuencia correcta? ¿Se acuerdan que en el chat yo coloqué todas las escuelas? Realismo, romanticismo, está bien. Regionalismo, nueva narrativa, no. No hablé de regionalismo. La A no puede ser. B, modernismo, posmodernismo, está bien. Luego viene el romanticismo, ¿no? El romanticismo está antes del modernismo, ¿verdad? Antes. Entonces no puede ser romanticismo, realismo al final. Eso está antes del modernismo. La I. La C, romanticismo, realismo, y luego viene el modernismo, posmodernismo, vanguardismo, indigenismo. Ya está bien, la C es. La C es la respuesta correcta. 19. En nuestro territorio peruano se han creado muchas obras literarias. Podemos ver claramente obras compuestas en lengua castellana, lengua quechua, lengua aymara, o sea, muchas lenguas. Considerando lo anterior, podemos decir que la literatura peruana es multilingüista, pero no está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pluri. Sí, pluricultural. ¿Por qué? Porque la lengua tiene que ver con la cultura. Cultura castellana, cultura quechua, cultura aymara, exacto, pluricultural. Muy bien, chicas. Y terminamos la clase con la número 20. ¿Verdadero o falso? Todas las obras del teatro quechua colonial presentan un autor anónimo Verdadero. o hubo un autor No. que sí tiene su nombre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Ah, verdad. Sí, se acordaron. Había un autor que hablaba en, La emoción, profe. sí, un sacerdote, ¿no? Que agarró la Biblia y dijo, oh, yo voy a hacer teatro, el hijo pródigo, un teatro quechua. Ya, uno falso. Dos, en el drama Ollantay se perciben elementos del teatro de oro de la Edad de Oro española. Sí. Sí, sí. Tres, la obra del Inca Garcilaso tuvo como objetivo revolucionar el sistema colonial. No. ¿Él quiso revolucionar o quiso idealizar? Está bien. Ajá. Idealizar, ¿no? Falso. Falso. Tres, falso. El que quiso revolucionar todo fue Guamán Poma de Ayala, que es el cronista indígena. Cuatro, la primera parte de la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala idealiza el imperio incaico. ¿Él idealiza? No. ¿Quién era el que No. idealizó? No. Inc. Mm, ¿Quién es el que no, idealizó? no, Garcilaso. Entonces, ¿la cuatro qué es? falso. Falso. Ya, ¿cuál es la respuesta? Mm, La uno era falso, La La. la 2 es verdadero, la 3 falso, la 4 falso. La respuesta correcta es la letra A. Ah, Bien, chicos y chicas, hemos acabado con la clase de literatura el día de hoy. ¿Qué tal les ha parecido? Ha sido como una miscelánea, ¿no? Varias preguntas,
todo con respecto a la literatura peruana, ¿no? Si hubiéramos tenido pizarra, hubiéramos hecho una línea de tiempo, pero bueno, igual se entendió cómo responder estas preguntas. ¿Qué tal les ha parecido? Comentarios, chicas, háganse famosas. Cuenten, digan algo. ¿Qué tal te pareció Camila, Xiomara, Sonia? Está bien, profe. Interesante. Me gusta la clase de literatura. Pero, profe, ¿qué día va a ser clase de comunicación, profe? Lenguaje. Lenguaje. ¿Qué día voy Sí, a hacer profe, lenguaje? lenguaje fue horrible el lenguaje, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, vino bastante subordinadas, frases nominales, frases... Vino juntas y Sí, separadas. ¿Ven? sí. ¿Vieron el solucionario que hice? Hice, ¿no? Sí, sí, yo le comenté, profe. Yo soy la primerita en comentar, por favor, profe. Ah, chévere, chévere, Yo le chévere. comenté, le di su like ahí, profe. Ya, la del domingo, porque la del domingo ya hice solucionario, ¿no? El del Sí, domingo. sí, lo estaba viendo. Ya, bacán, perfecto. Porque ahí estoy explicando el lenguaje ya de manera más detallada. Pero sí, o sea, sí voy a hacer lenguaje, no se preocupe. Pero a partir de la próxima semana. Ya está. ¿Quién más? A ver, Sonia, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció la clase? Sonia va a postular a UNSA, ¿no? Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa. Sonia, coméntanos, prende tu micro. Ahora sí, puedes prender el micro. ¿Qué te pareció? Ah, sí, profe, maravillosa la clase, profesor. Profesor, ¿cuándo hace clases de RV? RV, ya, voy a listar mi material para la próxima semana. La Sí, profe, próxima. un horario, profe, ahí. Sí, Sí. profesor, un horario. Ya, perfecto. Entonces, bien, chicos, chicas, bueno, mandar saludos a todos los, ¿no? A todos los chicos que he conocido últimamente en las academias. Saludos a los chicos de iPlutón, ciclo integral, ciclo repaso, ciclo San Marcos. Y también saludar a los chicos de la Academia Absoluta también. Y a los chicos de la Academia Platón de San Juan de Lurigancho. ¿Y aquí más? Bueno, saludar a todos en general, ¿ya? Les mando un Academia Ares, profe, la Academia Ares. Yo soy de Academia Ares, profe. Academia Ares también, Academia Ares, chicos. Bien, nos vemos, cuídense bastante. Eso ha sido todo por hoy. Doy por finalizada la clase. Suscríbanse a mi canal, manden comentarios, envíen su like, compartan el grupo de WhatsApp para que crezca con gente que de verdad quiere participar, no con haters, puro haters a veces. ¿Ya? Bien, chicos y chicas, nos vemos. Cuídense bastante. Camila, gracias. Gracias, profe. Muchas Xiomara, gracias. Gracias, profe. gracias, Bye. Sonia, nos vemos Gracias, pronto. profesor. Cuídese, profesor. Ok, Ya nos estaremos gracias, viendo. chicas, cuídense bastante. Profesor, Dime, Sonia. sí. Profesor, ¿me puede volver a agregar al grupo? Es que me eliminó, profesor. Ya, me avisa, me escribes El profe es terrible, por profe. interno. Elimina a Sí, todos en el grupo. una vez al A mes. mí también, Ah, profe. ya. Ok, bueno. Profesor, ¿cómo se encuentra en las redes sociales? ¿Con qué nombre? De nuevo. Ah, ¿con qué nombre estoy? ¿Dónde? ¿En YouTube? Sí, Como Profe Laines, estoy como Profe Laines. profe Laimes. Laines, Gracias, profe. Laines. Sí. Te voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Me escribes para mandarte el link. Ya, profesor. Gracias, profe. Ok, nos vemos. Chao.